¿Quién primero? ¿Daniel? Yo soy Daniel Gómez y yo soy Valera Tamayo. ¿Con eso iniciamos o inicio Sí. con el intro? Entonces dilo tú primero. Ok. Hola, buenos días. Yo soy Daniel Gómez Yo soy Valera Tamayo. y estamos en Crucificades. ¡Woo! Bueno, pues les cuento, esto es una miniserie en el que se van a hacer... ¿No estoy sabiendo leer, güey? Daniel. Toma dos. Esto no es un podcast, es una miniserie, no para tener respuestas, es un espacio para hacernos preguntas que duelen, pero también que liberan. Somos dos psicólogos, sí, pero antes que eso somos personas que crecieron escuchando que amar estaba mal. Personas que aprendieron a esconder su deseo en el nombre de Dios. Este primer episodio no es sobre teoría, es sobre nuestra historia. Vamos a contar cómo fue crecer siendo LGBT dentro de la iglesia, cómo nos dimos cuenta, cómo lo evitamos o no y qué pasó con nuestra fe cuando empezó a doler. Capaz te veas reflejada, capaz te enojes, capaz llores o capaz solo escuches. Sea como sea, acá estamos, con miedo sí, pero también con muchas ganas de hablar. Perfecto, muy bien. Pues miren, esta intro Vale la escribió muy acertadamente, creo yo, muy increíble. Bueno, Vale, pues ahora sí, ya que nos diste esta hermosa intro, platícanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Vale Tamayo? ¿Quién es Vale Tamayo? Esa pregunta te digo que la hacen siempre así en la carrera, Sí, ¿sí o no? ¿verdad? ¿Por qué estudiaste psicología, Vale? Y yo porque me gusta ayudar a la gente. Quiero Que no. salvar a la gente. Uh-huh. Pues sí, ya, soy Vale Tamayo, tengo 23 años, recién cumplidos, iba a decir 22. Soy michoacana, pero llevo ya un tiempillo viviendo en Guadalajara. Uh-huh. Soy mujer, Eres chava. soy chiava sáfica. Fíjate que utilicé ese nuevo término, me gusta porque es mujer que le gusta otra mujer, porque de pronto siento que ahí ando todavía descubriendo, me estoy chavita, entonces como bien qué onda. No me podría considerar lesbiana en este punto, no sé si es parte de mi descubrimiento, pero de pronto pansexual o bisexual, ahí ando descubriendo, entonces lo dejo como mujer sáfica. Aquí amamos a todos. Todos bienvenidos. Ok. Sí. Yo soy de aquí de Guadalajara, tengo 33 años, la edad de Jesucristo. No mames, qué ¡Qué fuerte, fuerte! Dani. ¡Qué fuerte! Y además, sí, todos los astros Alineados. alineados para este punto. Soy psicólogo, actualmente soy maestrante en sistémico familiar, psicoterapia sistémico familiar. Más soy artista, me gusta pintar, pinto, doy clases de pintura. Para que se inscriban. Clases de pintura a domicilio y bueno, pues ahí vamos, estamos un poquito en este camino, creciendo, descubriendo y bueno, pues ahora sí que vamos a empezar. Bien, yo quiero empezar haciéndote una gran pregunta. El nombre está súper polémico, Crucificadex. Porque nos encanta porque nos causar polémica. encanta estar en la boca de los... Totalmente. Güey, ¿por qué? ¿Por qué este nombre? ¿Qué pasó por nuestras mentes? Cuéntanos Ok, yo un creo poquito. que para empezar vamos a dar un poquito de contexto, güey. Ok, Hace tiempo subí un video a YouTube, ok. ¿no? Y platiqué, pues muchas cosas que yo había vivido en la iglesia católica como parte de la comunidad LGBT y viniendo pues obviamente de una familia pues muy tradicional y con muchos valores católicos. Y bueno, pues para mí este video fue como una catarsis, güey, de sacar, de exponer todo lo que a mí me había pasado, de empezar como a abrirme un poquito. Y sabes qué, más que para la gente, creo que lo hice una forma como de procesar para mí mismo como lo que había pasado, ¿no? Obvio. Obviamente, bueno, pues hubo comentarios de todo, hubo gente súper chida, hubo gente que no se lo tomó bien, pero ya en esos detalles entraremos después, al salseo, al salseo. Pero bueno, hace poquito yo veo que participaste en un podcast, Sí. en un episodio que justamente creo que se llama como La Culpa, ¿no? La culpa y el... Sí, era como sexualidad, culpa Sexualidad, y ajá, religión. y religión. Así. Pero bueno, yo dije, esto yo lo tengo que escuchar. Pues que me pongo a escucharlo y me doy cuenta de que en realidad muchas de las vivencias que tú exponías en ese capítulo, pues eran cosas que a mí me habían pasado. Y lo que más me impresionó y lo que más me, como que dije, güey, wow, es que salimos literalmente del mismo ambiente, del mismo círculo social, del mismo grupo juvenil, con las mismas personas. Y dije, güey, o sea, qué chingón poder conectar con alguien que ha tenido no solo como una experiencia similar, sino que además literalmente salimos del mismo lugar, ¿no? Entonces, las pues mismas bueno, personas. yo me pongo en contacto con esta chica,
con Vale La chica en Tamayo cuestión. y dije, güey, definitivamente tenemos que hacer algo en conjunto. Pues nos juntamos a platicar, lo empezamos a como a desmenuzar la idea y bueno, propones este nombre que es Crucificades. Ya me super quemaste. ¡Ay, que fue mi nombre. yo, perdón, se nos ocurrió un nombre. Güey, te va a tocar soportar, hermano, te va a tocar soportar. Aquí Daniel me dijo de que nos vamos así a quemar. Y yo, hermano, si nos vamos a quemar en el infierno, que pues nos ya quememos de una vez, ¿no? vamos aprendiendo. Exactamente. Bueno, pues creo que al final de cuentas, creo que Crucificades va en dos sentidos, ¿no? Creo que lo habíamos platicado y es esta parte de Crucificades porque estamos aquí para hablar de las cosas que, pues que creo que ya se han hablado, pero desde una experiencia más personal, desde lo que tú y yo vivimos. Crucificades en el sentido de, güey, ¿cuánto tiempo no estuvimos promulgando y hablando un discurso de odio contra Qué nosotros fuerte. mismos al final, ¿no? Sí. Y pararte enfrente de gente y decir que el mundo se está yendo a la chingada porque la ideología de género y saber que de alguna manera te estabas poniendo a ti en ese lugar de juicio, güey. O Sí, sea, güey. y Crucificades también porque mucha gente nos va a señalar y mucha gente... nadie, que 3 personas nos están viendo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Esas 3 personas nos van a señalar. No, pero pues sabemos que vamos a hablar de temas que van a causar pues cierta incomodidad. Va a haber gente que no le va a gustar lo que vamos a decir, pero también esperamos que haya gente que pueda sentirse como acompañada, identificada. Yo me sentí muy solo en ese periodo de mi vida, ¿no? Tenía gente, pues gente chida, la verdad, pero eso no quitaba el hecho de que no pudiera ser yo mismo, ¿no? Y de que fue un proceso que viví completamente solo, entonces... Sí, decir, como por lo menos alguien que escuche si está habitando esto, como que, güey, se siente un leve acompañado de que no es la única persona. A mí me vas a tener que tener paciencia con eso del lenguaje inclusivo porque ya estoy anciana. Yo estoy más grande que tú, y a mí esas cosas todavía me cuestan trabajo. Qué fuerte pero... que te ves más joven que yo, pero bueno, de eso no vamos a hablar. O sí. Ay, déjenlo en los comentarios. Algo que también me gustaría agregar es justo como en la intro estaba diciendo una miniserie. ¿A qué me refiero con eso? Pues justo que como que lo super pensamos y fue un solo video, creo que no va a dar abasto a todo lo que queremos hablar, porque como que pues lo dividimos en varios temas, entonces por eso es miniserie, porque van a ser varios videitos, así de que súper, ya estamos estructurando algunos y están súper interesantes, entonces para que se suscriban y puedan ver los siguientes videos. Sí. Ay, ¿cómo dice la chaviza? Bueno, ya no son los chavos, ya son los de mi edad que dicen pícale a la campanita, ¿ok? De que neta ya los chavos, pícale a la campanita y dale like. No son chavos, Daniel, ya es tu género. Ya es mi género. Ay, no, qué horror. Pero bueno, está bien. Onda, vale, ¿le entramos? Yo digo que ya de lleno. Le entramos directo a este asunto. Este capítulo va a tratar principalmente como un poquito de nuestras historias, ¿no? Para dar un poquito de contexto de cómo es que terminamos pues tan metidos en el rollo del catolicismo y pues posteriormente platicarles cómo salimos de ahí. Claro, como buenos psicólogos, así de que por etapas. Nosotros vamos estructurados. Pero bueno, vale, pues quiero empezar, aquí tengo mi acordeón para no perdernos. Platícanos, ¿cuándo fue que comenzaste a percibir que en ti había algo diferente? Qué fuerte. Y yo haz de cuenta que nací. Y tú nací de la panza de mi mamá. Fue de broma, el otro día estábamos en mi cumpleaños que acaba de ser. Muchas felicidades. Gracias, Dani. Sí te escribí, ¿eh? Sí me escribiste. Nomás porque me estés diciendo. Y estaba hablando con mis amigos y eso como que mi mamá, pues estaban de que puro mayate ahí estábamos, ¿no? Entonces, así nos decimos. Y mi mamá como que les estaba contando un poquito de mi infancia, de mi historia, de que, güey, literalmente el día que yo nací me confundí, o sea, como que me pusieron cobijita azul y yo estaba con otra familia de que yo, chavo. Y tú, el muchacho. No, pero ya, tomándolo en serio, yo creo que como eso de los 6 años, güey, vengo de una familia no solamente católica panista, sino también charra, o sea, de parte de mi papá, de que son charros. Ok. Entonces, pues, Güey, fuerte, ¿sabes? Cultura mexicana en su máxima expresión. Sí, de chiquita sí, escaramosita, de que, pues sí. Pero a mí siempre así de que me han encantado los caballos, entonces, pues yo me acuerdo como que chiquita, como que jugaba, siempre fui súper hiperactiva, de que yo subiéndome a los árboles, jugando fútbol, haciendo 1000 deportes, y como que
mi papá empezó a decir de que esto como que no está, está saliendo. Aquí huele a testosterona. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, yo, o sea, obviamente, güey, yo no quería usar falda ni vestido porque vamos a hablar como también del género, lo que se espera, ¿no? De ti Claro, dentro de esto. totalmente. Y me acuerdo que me decía mucho como, es que usa vestido y falda y tal. Y yo decía de que, ay, no, qué incómodo. Porque para empezar, en el caballo, pues como que me subía y piernas abiertitas, ¿no? Segunda, pues era una niña gordita, entonces tenía mi pancita. ¿Ubicas la pancita de niño chiquito así de que redondita? Tienes que abrir las piernas, güey. Y tú, yo desde chiquita abriendo las piernas. ¿Cómo de que no? Y no me den vino. Entonces, güey, pues literalmente como que yo hacía de que, pues mucha actividad. Enfrente de mi casa había un parque gigante y jugaba con niños. Entonces, como que, pues cero se daba para que yo usara lo estereotípico para una mujer, ¿no? Claro. Entonces, mi hermana, tengo una hermana mayor, ella de que adentro jugando Barbies y la casita y así, y yo, uy, me súper aburría. Entonces, como que me salía al parque y siempre me salía con pantalón y así. Entonces, yo tengo así como súper claro un momento en mi vida, como a los 6, en el que mi papá me dice, Valeria, es que necesitas usar vestido, porque si no, te van a gustar las niñas. Y yo hizo que me gustaran tanto las cosas de niña que me gustaron las niñas. Pero Y tú le salió al revés. se me hizo tan femenina que ahora me gustaron. Pero pues sí, o sea, me acuerdo como ese comentario fue súper fuerte para mí, que sí, o sea, hasta el día de hoy, pues en terapia, así en regresiones, como que sí lo recuerdo, digo, como que ese día me lo cuestioné y digo, estaba muy chiquita pues para estarme cuestionando mi sexualidad con respecto a eso, Claro. pero como que yo dije de que claro que no me van a gustar los hombres. Entonces me acuerdo que ahí empezó como a ver una, como que en general yo ahí no me cuestionaba, simplemente pensaba como, me gusta o no me gusta y pues en ese punto no me gusta a nadie, ¿no? Pero como que ahí sí empezó a querer haber como un espacio para demostrarle a mi papá que me gustaban los hombres, que capaz lo hablamos un poquito más adelantito, pero pues me súper expuso a situaciones bien horribles por ese tratar de demostrarme a mí misma que me gustaban los hombres, pues, y que sí me gustan, pero no muy específicos. Y tú uno que otro. Uno que otro, bisexualidad así hacia... Unos Y yo uno de cuantos. libro y así. Ah, claro, güey. Los de libro están cabras. Personajes de libros, güey. Pero pues sí, o sea, obviamente como que ahí empezó este, ¿qué pedo conmigo? O sea, creo que hay algo mal en mí, si no me veo como súper femenina, empezar a compararme pues con lo que tenía en casa, ¿no? Evidentemente como que mi mamá y mi hermana deciden que sí soy súper distinta a ellas y empezó como, pues literal, yo te puedo decir que tuve depresión en la infancia Claro. por varias situaciones, pero pues sí, una de esas era como sentirme como mucha culpa, güey, o sea, yo sí sentía como claro, pues es que sí, a ver, me gustan estas cosas de niño, me gusta el fútbol, me gusta esto que se espera como de un hombre, capaz, sí, ¿sabes? Y aparte como que una parte de mí quería conectar mucho con mi papá y digo, pues es un hombre muy masculino, entonces como que para mí era que yo siempre supe que mi papá quiso un hijo, entonces como que yo decía "Ay, que es que yo quiero, Ser el hijo que nunca tuvo. claro, Y y yo, yo, ¿completé bien la frase o no? sí, sí, sí. Entonces, no sé, como que desde chiquita el tema de mi sexualidad fue como súper un tema, ¿sabes? Claro, güey. Entonces, creo que ahí fue la primera vez, pero cuéntanos tú. Ay, qué nervios. No, güey, a ver. Yo te voy a decir una cosa. Yo desde que tengo uso de razón, o sea, tengo un momento súper grabado en mi mente. Yo estaba chiquitito, güey. Yo creo que tenía unos 4 años y estaba viendo La Bella Durmiente con mis hermanos, güey. Y yo les dije a mis hermanos, es que a mí me gusta el príncipe azul. Y ellos, no, quiere ser. ¡Ajá, Que, obvio! que neta viene de azul, ¡Ay, con Dios! sus ojos azules, príncipe. No, güey, claro que me Casualidad. dijeron de que, no, claro que no. O sea, te gusta cómo se viste, lo admiras, no sé qué, pero no, te estás confundiendo, ¿sabes? Y yo dije, pues sí, de seguro. Pero ahí, güey, creo que ahí empecé a experimentar que yo tenía que guardarme ciertas cosas porque eran mal vistas, güey. Mm, Ahí yo empecé a entender que no todo lo podía decir en voz alta, güey. Entonces, pues bueno, voy creciendo, como que esa parte de mí siempre fue algo, como un tema que yo sentía que estaba ahí, pero que tenía que esconder. Sin embargo, yo escucho muchas historias o muchos testimonios de otras personas y muchos es como, no, güey, pues yo nunca me lo cuestioné, yo hasta tal edad me di cuenta, yo no sé qué, güey, o sea, yo
siempre lo supe, nada más no tenía la edad para procesarlo, ¿sabes? Entonces, Claro. ahora yo también vengo de una casa, de un hogar muy, muy, muy tradicional, mi mamá es sumamente católica, mi papá, pues también católico, pero a lo mejor con estas ideas, pues machistas mexicanas, a lo mejor un poco más arraigadas por parte de mi abuelo paterno, entonces, pues yo me acuerdo de escuchar de repente a mi papá decir como muchos comentarios, pues muy homofóbicos, muy agresivos, obviamente sin saberlo, ahorita mi papá es otra persona, pero esas cosas a mí cada vez me encerraban más en mi caparazón, güey. Entonces, claramente, no, o sea, la idea de la sexualidad como tal, pues digo, de por sí, la sexualidad heterosexual está como súper Sí. estigmatizada en la iglesia, pues claramente yo entro como a la pubertad, adolescencia, empieza como este despertar sexual, y güey, yo experimentándolo, pues con atracción hacia otros hombres, dude, pues claro que era un megatema, ¿no? O sea, claro que fue una reflexión. Lo sabíamos. Dios, ¿eres tú? Ay, Cállense, de verdad. cállese. Y bueno, Ay, lo gente, súper sabíamos que iba a sabíamos. pasar esto porque lo pegamos con cinta canela. Prometemos en los siguientes episodios tener más producción, güey. Pero es que Pero aparte mira, lo dijimos aquí. sí, aquí. Se sigue viendo que estamos apoyando a la comunidad LGBT. Pues nada, güey, creo que como que yo siempre lo supe, siempre supe. Ah, además, obvio, güey, esto que tú hablas, a mí también, siempre me mamó y me encantaba todo el pedo de las princesas, güey. Yo veía los vestidos de princesa y yo decía, güey, cómo vuelan, cómo se mueven, Yo ya les tenía sabes, un odio, güey. cómo corrían a llorar en sus... ¿Sabes? Y yo decía, güey, yo quiero eso. Y pues lo logré porque lloré mucho tiempo, mucho tiempo. Ay, no, amigo. Güey, yo no sé si te puedo hablar como de una depresión infantil. No sé realmente si yo tuve una depresión. Lo que sí es que fui un niño siempre con emociones muy intensas, güey. Siempre sentí muchísimo, como que fui muy sensible, sensible emocionalmente, pero también sensible a todo lo que pasaba en el exterior. Siempre fui como muy artístico, siempre leer, güey. Yo leo, o sea, yo me acuerdo de estar chiquitito y llevarme de que pinches 5 libros infantiles hacia mi cama y me los chutaba antes de dormirme, güey. Siempre leí mucho, siempre viví mucho a través de los libros y a través como de las historias que leía, güey. Claro, Creo que porque mi historia real, pues no la podía procesar, ¿no, güey? O sea, no sí. la podía como entender. Entonces creo que fue parte de, pues de mi trabajo y de mi proceso personal. Pero pues así fue como yo empecé a decir, ah, Específicamente, yo creo que esta parte dentro de todos los capítulos, como que a mí me cuesta mucho trabajo con respecto a mi infancia, porque creo que en mí, o sea, siento bien padre, así como, güey, es que tú lo sabías y lo tenías súper claro, y creo que a mí específicamente sí hubo como un corte, como a los 8 años, que siento que ahí como que empiezas a tener un poquito más de conciencia, justo por eso que te decía, y por eso lo mencioné al inicio, como esta idea como súper homofóbica, que obviamente súper escuchaba temas como con respecto a los gays, de pronto la lesbiana no tanto, de pronto solamente mi papá diciendo como, ay, machorra, esta que se viste como medio masculino, que esa palabra así de que la detestaba. Ahora nos decimos machukis con mis amigos porque siento que es como darle la vuelta, claro, pero como que justo en esto que te decía de que, güey, literalmente yo estaba como súper clavada desde muy chiquita, desde los 6 de que los niños me tienen que gustar y tal, como que me llevó una experiencia súper fuerte de abuso en la que como te decía que había como un parque enfrente de mi casa, ¿no? Y justo en el parque como que yo salía mucho con varios niños a jugar, de que yo siendo la portera, así la neta siempre se me dio muy bien los deportes, ¿no? Y como que un día sí se jugó la botellita, yo no sé qué pedo que llevó a que hubiera como 2 años así de, pues de abuso, ¿no? Y en mi cabeza, o sea, cuando mi papá se entera y se hace así de que un súper pedo, porque me acuerdo que me hizo mucho esta pregunta de que, ¿es porque tú querías o porque te obligaron? Y en mi cabeza a esa edad como que no lo supe procesar y literal me acuerdo haberle contestado Michi Michi. ajá, Y me dijo, ¿cómo? Y yo, pues Michi Michi sí quería, pero también me obligaron. claro. Creo que como que no lo entendía. Ya después de mucha terapia como que logré entenderlo y creo que eso también hizo que habitara mucha culpa y que frenara como completamente mi sexualidad. Ujú. Que fue como un, güey, es que a ver, había una idea en mi cabecita de que cómo hago que me gusten
como los hombres, porque para mí era así, lo peor que le puedo hacer en la vida a mi papá es que me gustan las mujeres, ya me lo dijo, ¿sabes? O sea, todavía ni sabía qué pedo, como cómo demostrarle a él que me gustaban los hombres. Y una parte de, pues a ver, sabemos que ya como psicólogos la diferencia entre una violación y un abuso es que el abuso viene con muchas cosas como Claro, que te endulzan y tal, ¿no? Entonces, obviamente había cierto placer porque pues es una zona erógena, claro. pero también había como mucho displacer, pues. Entonces creo que eso fue mi michi michi. Y eso para mí sí hizo que hubiera como un corte completo con mi sexualidad. O sea, de los 8 a los, ¿qué? Como 15 no existió sexualidad en mí. O sea, si era un tema de, o sea, porque obviamente hubo como, es que eres una cochina, las mujeres son las que los permiten, ya no voy a confiar en ti, tú no puedes estar cerca de hombres, me dejo de llevar a los caballos. Así fue de que vamos a hacer a esta niña claustro completo. Ujú. Y pues por eso fue que se detonó como mucho la depresión en mi infancia. O sea, sí Claro. recuerdo, yo como que escribía debajo de mi cama, yo no sé por qué lo hacía ahí si había diario, pues, pero Y tú con cincel, ¿no? Así, abajo de la cama. neta yo. Pero sí, como que aparte hacía que yo presa de mi mente, hacía de que líneas de todas las veces que me acostaba de que allá abajo a llorar. Ok. A eso se le sumo que en ese momento como que mis papás también como que se separan, temas ahí como súper fuertes con respecto a la sexualidad también. Entonces, pues sí, yo sí recuerdo haber pensado en, a ver, yo no, o sea, de que yo no merezco vivir, en pensar súper en desvivirme, así lo tenía de que súper planeadito a mis 8 años, güey. Claro, güey. Pero porque había muchas cosas, una sentía como mucha culpa, sentía que era una vergüenza completa para mi papá, sentía que algo mal estaba dentro de mí, pero como que no lograba entender qué pedo, sentía como placer en atraerle a hombres, pero, o a, pues sí, a hombres, pero decía como, pero me siento asquerosa, me siento como, entonces como que sí para mí fue un tema muy largo en terapia, como dejar de sentir culpa con respecto a mi sexualidad, que hasta allá de hoy pues hay cosillas pues que vamos a hablar más adelante, Claro, güey. pero sí, sí creo que hablar de mi infancia sí es un tema de, pues bien fuerte, pues. Obviamente entré a la carrera pensando en su momento como, capaz soy gay porque abuso sexual, porque creo que se dice mucho, Obvio, se dice mucho. obvio, Entonces, como que güey. también me lo pensé en decir porque dice, va a decir Machuki por... Porque sí, obvio. Pero fue desde antes, pues, o sea, sí fue desde antes el... No. Güey, yo le huía a los balones. O sea, es fecha a día de hoy, ¿vale, güey? Que yo paso por una cancha, güey, paso por donde sea que hay un balón y me llega, mamón. Yo, o sea, yo no sé patear un balón. O sea, yo sudo, güey, sudo cuando me llega un balón y de que, hey, pásala, y yo, ya sabes Ay, de amiga, que, de que completo extremo, sí, sí, güey. sí, güey. Entonces, y obviamente, nosotros somos 5 hermanos, 3 mujeres y 2 hombres. Y mi hermano, que es mayor que yo, güey, o sea, obvio el morro que super jugaba fútbol con toda la bola de amigos, güey, ya sabes, de que FIFAs, así de que, sí, güey, ya sabes. Y morra, así de. Y yo, güey, o sea, Tú eres, es yo, que yo te amo tanto que yo siento que eres el niño así que se vestía bonito, güey. sí, Eras un güey. principito, ¿sabes? De Sí, sí, que sí. Y era de que, obviamente, 1,000 amigas. A mí, güey, yo llevarme con mujeres, así, güey, yo fluía, sí cabrón. recuerdo. Este, me llevaba súper fácil con mujeres, cero deportes. Digo que amaba leer, amaba ver películas, ya sabes, como toda esta parte. Y yo me acuerdo que eso era un conflicto, güey. O sea, era un conflicto en mi casa. Es más, te voy a decir una cosa. La primera cosa para la que yo ahorré mi domingo fue para comprarme una Barbie, güey. Porque niña panista, que Ah, claro que teníamos domingo. obvio me daba, para los que no sepan que es un domingo, Ese dinerito es que el te dan. dinero que te da tu papá cada semana. Sí, Entonces, domingo porque domingo del domingo Señor. porque era domingo del Señor. Entonces mi papá me daba domingo, güey, me daba 10 pesos en ese tiempo, güey. Pues ahorré 300 pesos de 10 en ¡Ah! 10 y, güey, el terapeuta en ese tiempo les dijo, güey, déjenlo ser, o sea, es la curiosidad. Si ustedes nada más lo están encerrando, lo único que van a generar es que él desee más eso. Entonces, güey, quiere una Barbie, que se compre una Barbie. Yo no sé qué tan buen consejo fue ese, porque yo dije, güey, me compré una Barbie Rapunzel, tenía el cabello largo, güey, mi papá estaba parado de pestañas, güey. Obviamente, comprensible para todos sus esquemas, todas las ideas que él tenía y de lo que era la masculinidad, güey, Claro. claro que para él fue un choque cabrón, pero,
Pero, güey, o sea, era esa parte de decir, puta, güey, estoy haciendo todo lo contrario a lo que se supone que tiene que ser un Qué hombre, ¿no? fuerte, Dani, porque justo es todo lo contrario en mí, ¿sabes? O sea, completamente me sentía súper cómoda con niños, jugando mil con niños. Yo me acuerdo así de que, aparte de los deportes, como que me acuerdo que tenía tazos, tenía de que trompo, tenía de que canicas, y yo me sentía así, de que, no sé, me sentía súper cómoda. Y Totalmente. cuando jugaba con Barbies, con mi hermana, teníamos un solo Ken, y yo decía que, ay, pues no pasa nada, entre dos Barbies se pueden besar, ¿sabes de qué? ¿Y tu, Bellos. y tu hermana? Hermanas y yo, pues ellas son novias. Haz de Pero cuenta es que un juego, ¿eh? pero es Dizque. un juego. A ver, vale, vamos a continuar, porque luego nos vamos a alargar mucho y tampoco queremos 10 horas. 10 horas aquí, aburrir. A ver, yo quiero que me platiques algo. Prepárate, prepárense. Qué fuerte. Vale, cuéntame y cuéntanos el momento en el que, porque ya estamos hablando de las sospechas, de que sabíamos que había algo diferente, de que había algo que no encajaba, pero platícame, no sé si identificas el momento exacto de tu vida en el que dijiste, no, güey, sí me gustan las mujeres, pero ya full, o sea, ya de decir, güey, sí me gustan las mujeres, como lo hayas procesado, con culpa o sin culpa, pero que hayas dicho, güey, sí me gustan. O sea, me recuerdo así mil una vez que soñé con una amiga de mi hermana. Ok. Como que sí tuve acá un sueño y yo dije como, ¿qué está ocurriendo? Creo que ahí ya lo hice como muy consciente, pero me lo seguía, o sea, como que me lo seguía reprimiendo. Y creo que hasta que no lo experimenté como en una situación muy específica, ya fue más grande, güey. Es que te digo que mi sexualidad no la, o sea, se reprimió muchísimo. Yo creo que fue que tenía, yo creo como ya 18, o sea, imagínate, qué triste, pero yo creo que hasta los 18 como que ya caí en cuenta de que mierda, sí me gustan las mujeres. Y tú fuiste, ya te lo había comentado, pero no aquí en cámara, fuiste así como un parteaguas de que, ¿qué pedo con esto? Porque para ese punto yo ya estaba como dentro del grupo, que Ajá. no vamos a mencionar el grupo, pero del Del grupo grupo que ustedes saben. que Ah, sí. ustedes saben, que tú en casita que estás viendo que eres parte de... Sí, o sea, sí ya fue de que súper adentro, pero te digo, o sea, yo ya tenía como esta conciencia porque yo ya hacía cosas como pues desde la culpa, ¿sabes? Yo ya estaba como metidilla ahí desde la culpa, pero creo que sí fue un... ¿Qué pedo? O sea, ese día me acuerdo haber como llorado mil de que esto sí soy yo, pues, o sea, sí no puedo evitar sentir esto por una chava. Ujú. ¿Qué pedo conmigo? ¿Sabes? O sea, no sé porque sé que en los siguientes temas como que vamos a hablar un poquito más de eso, pero sí me llevó a, pues obviamente pedirle a Dios que me quitara esto, pues, ¿sabes? O sea, Claro, pero hermana. sí fue un momento en el que en la convivencia o en, es que no quiero dar tanto detalle, pero como Ay, es que aguántense. Es que yo sé que ahorita esto parece muy introductorio, muy así, que mil gente habla de cómo salió del closet, güey. Creo que es sí. un tema que ya está súper exprimido, pero, güey, creo que Es que salir del necesitamos... closet dentro de la iglesia es Oh, distinto, es amigo. distinto, hermana, es distinto, güey. O sea, y creo que a pesar de que es un tema que ahorita a lo mejor ya mucha gente dice como, güey, salir del closet, ¿por qué? ¿O para qué? ¿O Sí, ya para no hay quién? closet No, o no hay así. closet, bla, bla. Pero, güey, honestamente desde nuestro contexto, claro que hubo Súper un bien. closet, güey. Y creo que es importante que hablemos también de esta parte previa a nuestra etapa de católicas, Sí, apostólicas y romanas, romanas. este, para entender, güey, de dónde venimos, ¿no? Y para que Sí, quien vea esto y pueda sentirse identificado también vea cómo se va desarrollando esto, güey, de dónde viene, de dónde empiezas, por qué terminas y por qué buscas el catolicismo al final como un medio. escape, güey, o un medio para decir, güey, sáquenme de aquí, ¿no? O sea, de Sí. esto que yo soy que no puedo dejar de ser. Es que aparte, para mí fue como súper fuerte porque aparte estaba como, yo tenía noviecito. Entonces fue súper fuerte como darme cuenta que me gustaba, o sea, que sentía atracción por mujeres o por alguna mujer, estando en una relación, aparte de una relación súper católica, panista, romana. eh, y yo lo lamento si me estás De, viendo. de calzón de castidad, Sí, obvio, sí, de obvio, güey. anillísimo de castidad, ¿sabes?
que eso atrae más. Ay, quiero sí, mencionar sí, que sí, eso es ahorita vamos a súper hablar de atractivo. eso. Pero, güey, o sea, sí fue un qué pedo, o sea, sí fue desde la culpa, sí fue como también empezar a descubrir un poco de placer, porque como que, pues te digo, en general, hombres, mujeres, lo que fuera, como que estaba reprimido, pero creo que fue la primera vez que descubrí que podía sentir tan profundamente, porque con hombres sí sentía, pero como que más superficialmente, pero con este pedo con una mujer sí fue como un, güey, como sentirme como una niña de 7 años, porque te digo, yo no lo experimenté así. Ujú, Como no lo pude experimentar así en mi infancia de que noviecito y tal, sí fue un, de que el pecho, las maripositas y así. claro. Entonces ahí fue cuando me di cuenta. Tú, yo creo Ya. que tú sí tienes más así de que en tu infancia, sin meterte No, tanto en el... pues no, güey. O sea, a ver, obviamente sabía, no lo podía procesar también, pero realmente no te puedo decir que me acuerdo cómo lo procesaba. Porque, a ver, iba en un colegio puros hombres. Yo creo que en la infancia no lo entendía como que me gustaban los hombres, sino como que me gustaba hacer cosas de mujer. Claro. Y eso era lo que a mí me daba mucha vergüenza, ¿sabes? Mm. Desde la música, güey. O sea, yo me acuerdo que a mí me encantaban las canciones que escuchaban mis hermanas, güey. Y me acuerdo que escuchaba lo que escuchaba mi hermano y yo de que, güey, qué hueva. Y yo, top canción que escuchabas en la Ay, infancia. ay, no sé. No, me agarraste ahora sin curva. Güey, te lo traigo el próximo capítulo. Camino por la La ciudad. ciudad. Y yo, niño, es hora de partir. No, güey, la neta no me acuerdo, pero. No, además eso no fue tan de mi infancia, pero fue ya un poquito después. Este, Claro, es que sí fue mi la infancia. diferencia de la edad, Sí, sí. se me olvida la generación. Güey, pero me acuerdo, a ver, te voy a contar y les voy a contar. Voy a abrir mi corazón a ustedes y te voy a abrir mi corazón a ti. Y, güey, pues nada, la neta es que yo me acuerdo que tenía como 14 años. Ok. Y pues ya sabes, se te despierta la hormona. Pues, güey, me acuerdo que, pues, obviamente en este despertar, güey, no conseguía respuestas en ningún lado. Esto que me estaba pasando, no había referentes de homosexualidad. En mi casa eso estaba súper cancelado, güey. O sea, me acuerdo una vez, estaba yo haciendo la tarea con mi mamá y estábamos viendo una serie, salieron dos güeyes besándose. Bueno, mi mamá, eso está horrible, no sé qué, le apagó a la tele, no sé qué, bla, bla, bla. Pues, güey, yo nunca Y vi un tú, referente y yo, chingada madre. No, güey, pero ahí sí sentí uy, ¿qué es esto que siento cositas de de cosas de chava. chava, de mujeres? Entonces, güey, y eso creo que es el peligro de todas estas mamadas que se hacen de firmas para que en la escena de la película, no sé qué, quiten el beso entre dos mujeres, que bla, bla, bla. Güey, el no tener un referente en tu infancia que te identifique, que te explique qué te está pasando, güey, es mucho más dañino desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque empiezas a buscar respuestas en otros lugares que obviamente te van a traer muchos más pedos a la Claro. larga. Entonces, pues obviamente, güey, yo 14, hormona despierta, no sé qué, alborotada, pues, güey, empiezo a ver porno gay y ándale, que mi papá me cache el historial de la No computadora, güey. mames. Así como, si ustedes están incómodos, imagínense cómo me sentí yo, güey. O sea, Güey, sí, no. güey. No, no, no. Estaba yo en la compu y me dice, me fui y me dice, ¿puedo usar la compu? Y le dije, sí. Me subí, en el instante en el que me subí, dije, puta, güey, dejé mi sesión abierta. En ese instante escucho, ¡Daniel! Así. Y yo, no mames, cabrón. Bajo, no, güey, me pusieron una mega cague, pero cague. Y ahí fue cuando me empezaron a llevar con psicólogos. Para que se me quitara. Quítale lo gay. Arréglamelo, por favor. Güey, pero en ese La momento. puta Barbie, dijo tu papá. Que entonces se puede decir Maldita groserías. sea. ¿Por qué? ¿Por qué ¡Ah! me compré esa chingadera? Y yo me la compré yo, no te equivoques. Güey, pues ahí me acuerdo que fue la primera vez que dije en voz alta y le dije a mis papás, es que soy gay. A los 14, güey. Y mis papás, obviamente, su respuesta fue, Estás confundido. sí, obvio, güey, estás muy chiquito para saber, tú no sabes esas cosas. Y yo, güey, me acuerdo perfecto haber pensado, güey, es que no es de ahorita. O De sea, no que estoy lo sé desde confundido, chiquito. eso yo ya lo sé. Pero como ya no me quería meter en pedos, dije, bueno, está bien. Ah, sí, yo confundido. Ay, Dios, ay, sí, bueno, me empiezan a llevar a terapia, pero creo que el primer momento en el que yo full lo asumí y lo acepté fue cuando lo dije en voz alta, güey. Dije, güey, sí me gustan los hombres. Obviamente no lo viví desde esta liberación y desde No, no. no, Pero ya, pues. pero lo pude decir. Ya después de Si no eso lo nombras, vinieron no existe. un chinga madral de cosas que es un poquito de lo que vamos a hablar ahorita, pero
güey, ¿cómo lo habitaste y cómo lo habitamos, güey? O sea, ya lo dijiste, ya lo supiste, ya lo hablaste en voz alta o por lo menos te lo dijiste a ti mismo, aunque no lo hayas dicho a otra persona. Pero, güey, ahora, ¿cómo empiezas a llevar a cabo esa información? O sea, ¿cómo vives esa información? Como dicen ustedes los chavos, ¿cómo lo habitas? Sí, a mí eso se me hace muy así, muy como de que, chavos, muy de chavos, no porque yo no sabía. digo eso, yo no digo eso. A ti se te hace natural porque Claro. estás joven, pero yo veía tu episodio y yo lo habito desde, y yo, ay, y yo lo habitamos. Entonces te pregunto, ¿cómo, cómo habitaste una vez que lo asumiste? No que lo aceptaste, pero que lo asumiste y que te lo dijiste. ¿Cómo lo viviste? O sea, cómo lo llevaste a cabo? No entres mucho En porque la iglesia. sé Sí, no, que, voy a. porque acuérdense que el tema ya del catolicismo, de nuestra vida dentro del catolicismo, es capítulo número 2. Así es Sí, sí, que, lo voy a. Ya ahorita me hiciste como recordar cositas ahorita que estabas hablando. A ver, lo voy a así a separar. Creo que específicamente hubo dos cosas que se dieron mucho. Una, empecé a vapear cañoncísimo porque me empezó a dar como mucha ansiedad. O sea, como que, pues no lo hablé, entonces era algo que yo tenía dentro de mi cabecita y que era como esa lucha conmigo misma. Entonces, sí empecé como a entrarle mucho al vicio del vape. Y, güey, yo me despertaba y como que le daba y así como que todo el tiempo, pues sí, como que sentía que me perseguía, ¿sabes? Como que yo corría claro. y me perseguía. Y cuando me alcanzaba, creo que lo habitaba con representación. Justamente como que también empecé a buscar, no me fui tan denso, pero ¿No me cacharon? no me cacharon y me fui tan, o sea, como a ver Newport. Ujú. Pero sí me metía como a YouTube dos cosas muy específicas. Obviamente, casi todas las mujeres. Calle y Poché fue una gran representación ahí en mi adolescencia. Como que justo eran como dos amigas, con un amor como muy inocente y así. Entonces yo me echaba de que mil sus episodios y me sentía ahí como en un espacio súper seguro. O sea, como que escuchándolas, viendo su proceso, como que uy, simplemente me cagaba de risa o me parecía súper lindo, súper romántico. Entonces como que habitaba mucho eso. Y había otras morras que ahí era como hacia mi lado más hot, que se llama Valen y Sophie, y ellas hacían como reacción a videos o a series o a películas de escenas hot. Ujú. Entonces, güey, yo de que mil veía de que eso no me aventaba las series o así porque decía, pues obviamente mi familia Netflix compartido, de que van a ver que estoy viendo cosas más chiqui, pero sí me veía de que, y yo repetir, repetir. Sí, entonces creo que eso mucho, obviamente en la noche, porque yo no sé por qué yo decía como, en la noche es más privado. Eh, Ahora también, pues siempre como que viví con mi hermanita chiquita, entonces como que eso hacía como que todavía más, Claro, como muchos más cuidados, pero desde ahí esa parte, desde la culpa, pues también, o sea, creo que cuando yo sentía que quería como hablar o así, pues había tracones, ¿sabes? De que con respecto a la comida, porque ya. decía como, si tienes la boca llena no se puede hablar, ¿sabes? Totalmente, güey. Entonces, Claro. pues sí, creo que también se vio mucho desde ese otro espacio, como desde la evitación completa, pero te digo, o sea, ya había momentos en los que yo me daba cuenta que veía esto y decía como, terminaba y yo pues a dormir. Justamente también, como que ya cuando me daba mucha ansiedad y ya lo hacía muy consciente, me echaba un libro que se llama Así sí es contigo, repito, de estas dos morras que se llama Calle Buché. Güey, yo me dormí, yo creo que todas sus vistas son mías, porque yo me dormía de que escuchando con mi audífono ese audiolibro, porque si no sentía como mil ansiedad. O era Ujú, eso, o era rezando el rosario, pues, de ujú. que cuando me sentía como, cuando me venía la culpa y que me quería sentir como mal conmigo misma y muy culpable, como que pues venía como cosas de daño, pues a mí misma con respecto a que no quiero abundar mucho, pero pues sí rezando, o sea, como que, y de pidiéndole a Dios, de que quítamelo. Y no pasó hasta que escuché la historia de otra persona gay que no quería ser gay, que me dijo como es que yo rezo para que Dios me lo quite, pero no me lo quita, que dije como, no mames, no le confesé, pero yo dije que, güey, yo también, y ahí empecé a llorar y dije como, güey, ¿por qué? O sea, de que, ¿por qué hacemos esto? Y pues tu historia, amigo, que en el episodio Dios Vamos a vamos a profundizar. hablar, que fue así de que un antes y un después para mí, pero creo que desde ahí lo habitaba, pues, o sea, desde este espacio, como que tratando de, pues para mí no había un punto medio, o era de que vamos a ver esto y a sentirme ok conmigo, y después como mil culpa y vamos a sentir completamente lo opuesto, decir de que Mierda, está güey. muy mal lo que Sí. estás viendo, ¿sabes? Ujú. El punto es que no podemos hablar
desde otro lugar, pues más que desde lo que hemos vivido. Creo que eso no le quita validez a nuestra vivencia. Habrá gente que ha vivido experiencias mil veces más cabronas, más duras, más todo, pero creo que yo me he dado cuenta que cuando hablamos y cuando decimos las cosas y nos animamos a expresar lo que hay dentro de nosotros, primero que nada es un proceso sanador para uno mismo. Y segundo, güey, pues mira, yo no, o sea, qué padre el saber que lo que yo hice en algún momento, pues a ti te choqueó y te hizo por lo menos cuestionarte qué te estaba Claro. pasando, ¿no, güey? Entonces, bueno, desde ahí lo estamos platicando, güey. Yo lo que pasaba, yo me acuerdo que yo, me pasaban dos cosas, güey. Una, tengo imágenes mías varias veces, no una vez, varias veces, güey. Yo me metía a mi baño, me encerraba y empezaba a caminar de un lado, o sea, digo, mi baño, pues qué tan grande puede estar, un bañito así, y caminaba, güey, caminaba de un lado a otro pensando de que no mames, no es cierto, no es cierto, no me puede estar pasando esto, güey, no, 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 no. Y podía durar ahí, güey, o sea, hasta media hora, güey, caminando, nada más caminando y como Claro. tigre enjaulado, güey, ¿sabes? O sea, Sí, de que sí, pa, 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 literal. y nada más pensando de que no es cierto, güey, ¿cómo le voy a hacer? Cómo, cómo voy a vivir así? O sea, ya sabes, güey, así, pero así ya sabes, como que hasta, pues ahorita me lo cuestiono, no sé si fue como un ataque de ansiedad, Sí, sí, güey, o sí. sea, eso y otras cosas, y otra es, me levantaba en la noche, me despertaba en la noche y me quedaba acostado pensando cómo le iba a hacer, güey, cómo le iba a ocultar a mi esposa lo que, lo que me pasaba. Porque para mí no había otro camino más que lo que me habían marcado, ¿no? Pues creces, te casas, tienes hijos, familia feliz, bla, bla, bla. Qué cabrón, güey, que, que se habite desde ese espacio. Que escribía cartitas y había cartas de todo, ¿no? O sea, había cartas en las que decía de que Dios, por favor, quítame esto, pero también había cartas en las que yo decía como, es que es esto muerte, pues, o desvivisión, no nos vayan Ujú. a quitar. Ay, sí, no nos vayan a... Ahí viene edición, vemos que se quita, pues, pero es esto o desvivisión, pues, ¿sabes? O sea, porque y que yo ahorita me estaba cuestionando de que, bueno, pero si también me podían llegar a traer los hombres, pero es que no, o sea, es que es muy distinto. Por eso ahorita cuando decía como, todavía no me logro como identificar en algo, porque creo que hoy en día yo no sé si podría tener una relación sexoafectiva con un hombre, o sea, como una relación amorosa, Ujú. sentimental, no sé si la podría sostener con un hombre, pero sexualmente sí me atraen de pronto también hombres, ¿sabes? Entonces, pues para mí sí era como, am, pues no, o sea, ¿cómo voy a ocultar como que también esta parte? Sobre todo como que yo creo que me sentía pues muy mal, o sea, para mí era un malestar más, creo que no lo pensaba tanto a futuro, solo sí decía como, es que mm, como que soy todo lo que mis papás no quieren, ¿sabes? Entonces mi existencia por sí misma está mal. Ujú. O sea, era ese Claro. nivel de culpa que era como mi existencia por sí misma mal, o sea, pero mal por lo que me gusta, mal por cómo me gusta expresarlo, que sí me manchaba pues de chiquita también con lo que me ponía, pero sí, sí, la verdad sí me manchaba, pero La expresión. sí, sí, sí. O sea, de que, pues muy mal, entonces, qué cabrón que sean como tan polarizadas las opciones, ¿sabes? De que no hay manera de poder decir libremente aquí sentados y mira hasta dónde llegamos. Sí, güey. Pero, Y sobre todo esa parte, digo, yo reitero mucho esto porque a mí se me hace muy fuerte cómo se escandaliza la gente, pero qué diferente sería, güey, que a lo mejor tú y yo en nuestra infancia hubiéramos podido ver referentes sí, sanos de lo que era una persona homosexual, ¿no? Ver una caricatura, ver una película para niños en donde hubiera dos papás, en donde hubiera dos mamás, en donde hubiera un niño queer, ¿no? O sea, o una niña o un niño o lo que sea, ¿no? O sea, el decir, güey, ahí me veo representado y existe y porque güey, además es una experiencia, digo, no sé si concuerdas, pero de tanta soledad, mamón. sí, O sea, lo vives tan solo, güey, porque es algo tan malo que no puedes platicarlo, güey. O sea, no tienes a quién decirle, güey. Entonces, pues es algo que tienes que procesar tú, güey. ¿Cómo le dices a un niño de 8, 9, 10 años que procese algo así solo, mamón? ¿Sabes? Entonces, por eso yo siempre hago mucho énfasis en esta parte, güey. O sea, es muy importante que los morros, obviamente adecuado a su edad y lo que tú gustes y lo que sea, pero que puedan ver eso para que más adelante no empiecen a buscar información en un lugar que los pueda dañar más, ¿no? claro. Pero, ¿Sabes? ¿sabes? Algo que estaba como pensando mucho, creo que la poquitísima representación que tuve en mi infancia
bueno, no en mi infancia, ya en mi adolescencia, fueron de hombres gays. Y yo sí fui así de que muy mal las preguntas que yo hacía y como la curiosidad que habitaba, pero pues como desde este pedo como tan metidos, como que yo también estaba en mi circulito en el que no había nadie, como me cambié de prepa y en esa prepa había como un poquito más de diversidad y sí me acuerdo, o sea, le hacía preguntas mal, ¿sabes? De que obviamente pues ninguna pregunta es estúpida cuando no sabes, pero sí desde este, como desde este que nos habían enseñado, como, pues a mí también me habían dicho de que los gays, las lesbianas o la comunidad LGBT son de que súper cochinos y de que a orgía mil, no Sí, sé si puro puedo poner depravado, esa, y yo horchata, horchata, lo horchata cambiamos a horchata. y yo, ojalá, Güey, como gente súper depravada, sí, sí, güey, de que tirada a la chingada, güey, sí, pederastas, sí, o sea, de sí. que mal, entonces Obvio, güey, pues querías pertenecer a cualquier lugar menos a eso, ¿no, güey? claro, O si te sea, decían de que eso era de que lo, porque sí decía como es que sí, que eso fue como el gran antes y después en mi cabecita también de, ay, a ver, pero también puede ser inocente y lindo y sin todo este tema, porque para mí era de que Sodoma Gomorra, ¿sabes? De que asqueroso ese pedo, que totalmente. me daba mil, pues de por sí ya venía con estos temas, como que me daba mil miedo caer en ese espacio, pero bueno, Así. no sé cómo vas Pues viendo yo creo para que darle, vamos empezando a cerrar. Yo solo quiero que demos un previo, ok, como échale, en el próximo capítulo de Crucificades. siguiente episodio. No, güey, pero bueno, ya nada más como súper breve, ya para cerrar. Cuéntanos, Dani, ¿de qué se va a tratar el siguiente Pues el episodio? siguiente ya es ahora sí cómo entramos ya al tema del catolicismo, cómo nos involucramos, cómo lo vivimos. Creo que el próximo capítulo va a ser un capítulo pues bastante interesante Controversial, y controversial. Bueno, no sé fuerte. si controversial, yo siento que ya mil gente dice como, güey, ¿eso qué? Pero creo que desde donde lo vivimos, tú y yo, creo que pues sí fue algo muy fuerte. Eh, pero bueno, creo que es un tema que es súper importante que se hable porque todavía hay muchas personas que están dentro de ese ambiente Mil. que lo viven desde, pues desde el catolicismo, ¿no? Y creo que es importante que lo platiquemos, sobre todo para visibilizarlo, güey, y para que se haga, o sea, se haga explícito que no es un tema trabajado, que el Papa Francisco se pudo haber parado a decir mil discursos y bla, 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 pero, güey, eso es algo que yo digo, dije y probablemente seguiré diciendo. Sí abrió una conversación, pero, güey, sus discursos eran completamente ambiguos. Nosotros sabemos que a día de hoy sigue habiendo espacios en los que está bien fuerte de que exorcismos, que va a ser cosa que vamos a hablar en el siguiente episodio, o Oraciones de oraciones de liberación. liberación, grupos como de conversión, o sea, sí existe y sí están aquí al lado, Sí, entonces, güey. Y fuimos parte y, de. y Ay, yo, spoiler alert. ayunos, Pero bueno, ayunos, grupos de ayuno. sí, Pero sí, bueno, pues nada, vale. La verdad es que quiero agradecerte un montón, porque creo que, pues sí se necesita decisión, se necesita determinación y sobre todo se necesita mucha disposición para sanarte y para hablar de lo que nos dolió, de las cosas chidas, de las cosas no chidas. Se necesita también un chingo de como de trabajo para como para burlarnos de todo esto, de nosotros mismos, reírnos de lo que pasó, que en su momento fue muy doloroso, pero que al día de hoy podemos decir, güey, lo pasé, lo viví y ahorita pues a lo mejor estuvo de la chingada, pero de alguna manera me ha hecho ser quien soy claro. y pues quiero agradecerte mucho eso, estoy muy contento de esto que vamos a empezar con este capítulo y qué emoción y pues ojalá pues sea como algo que realmente ayude o por lo menos cuestione a las personas, ¿no? Sobre cómo viven su espiritualidad, cómo viven su ser religioso y cómo viven su aceptación, autoaceptación y aceptación a las demás personas. No, pues gracias a ti, Dani, por el espacio, por buscarme, por generar y yo por el espacio. Por el espacio que es tuyo, by the way. Que es tuyo, tómalo. Y Y pues yo, nada, sí, set. gracias a ustedes también por escucharnos, por llegar hasta este momento del video. Y yo ya en Adela Micha, y yo. Y pues nada, queden al pendiente de los siguientes videitos que vamos a estar subiendo. Y esto fue Esto fue Crucificado. Crucificades. ¿Ok? Ay, güey, no.